Gloria a Dios. Quiero leer Jeremías 4:3. Es un versículo corto pero poderoso. Versículo 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así ha dicho Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Mire, tremendo. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Amén. Ahí el profeta Jeremías profeta, él escribe y dice a todo varón de Judá y de Jerusalén. Son dos ciudades espiritualmente proféticas para nosotros. Judá es el territorio asignado a ese patriarca, y de la tribu de Judá vino Jesús, el león de la tribu de Judá. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Yo tengo un tema: preparando el terreno para el avivamiento. Arar el terreno no es fácil. Arar el terreno es un trabajo duro, de constancia, remover piedras, muchas veces meter las manos entre terrones, espinarnos y herirnos con espinas, remover palos secos, y eso tenemos que hacerlo nosotros. Usted se come sus habichuelas, pero usted no sabe cómo se sembró, cuánto se invirtió. Entonces, el trabajo eso de arar el terreno es surcar la tierra, o sea, meter ese arado que va rompiendo la tierra y va haciendo un surco. Eso es duro, pero esa tierra que se tiene que trabajar ahí somos nosotros hoy, y tenemos que arar nuestra tierra para que Dios pueda poner la semilla que necesitamos para el avivamiento que necesitamos y que queremos. Amén. Así que es un trabajo duro. ¿Y qué representa eso de arar? Es lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 3, que es tomar cada día la cruz de Cristo. No es fácil. No es fácil cargar la cruz de Cristo. No es fácil tener la cruz de Cristo a cuesta. Hay veces que nos pesa. O soltamos la cruz de Cristo para llevar otro tipo de peso que no es el que Dios nos mandó a llevar. La Biblia dice que el yugo de Dios es fácil. Jesús lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué ligera? Porque no pesa nada. No, es que nos ayuda a llevarla. Si Él no nos ayudara, no estuviéramos aquí, no fuéramos cristianos. Así que eso es llevar la cruz todos los días. Es pedir diariamente perdón al Señor por nuestros pecados. Y el que dice que no pecó, ya con eso está pecando. Porque la Biblia dice que no hay quien viva y no peque. Así que, entonces, ¿y qué pasa cuando nosotros pecamos y pedimos perdón? Bueno, es que esa es la actitud propia de un hijo de Dios. Es ser una persona penitente, tener esa actitud de reverencia, de contrición, de contritarnos por el pecado, confesarlo y apartarnos de él. Así que es duro lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo porque el Señor va a condenar al mundo precisamente por no hacer esto. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y versículo 32 dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32 dice así: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, oiga bien, para que no seamos condenados con el mundo. Pero mira cómo dice: si pues nos examinamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que tener un análisis introspectivo, tiene que juzgarse, analizarse usted mismo, y a medida, con la sinceridad del Espíritu Santo, reconocer. Pablo dice que si nos examinamos, no seremos juzgados, porque si usted se examina y sabe que está mal, se aparta y no lo van a juzgar por eso, porque si no lo hace, entonces seremos condenados con el mundo. Tenga cuidado. Primera de Juan 1, 8 y 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, óigame, pero ¿cuándo? Cuando lo confesamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estoy hablando como un terreno. Pues tenemos que trabajar en nosotros mismos. ¿Tú sabes por qué? Porque es fácil meterle el hacha a un árbol ajeno. Es fácil meterle el arado a otro y arrancarle piedra y palo y alma y espíritu y todo. Pero tú sabes que es difícil cuando tienes que tirarte el arado encima a ti. Por eso que yo quiero que usted oiga. Dice, 1 Corintios 9:27, dice así: sino que golpeo mi propio cuerpo. Pablo dijo que yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este cuerpo no le gusta servir a Dios. Para una fiesta si quiere bailar rumba o bailar samba. Tú quieres ir a ayunar, no, pero como le gusta tragar, comer, vamos al picapollo, vamos a la pizza, vamos allá, vamos aquí, vamos allá. Entonces ahí es donde está el problema. Vea lo que dice aquí. Sino que golpeo mi propio cuerpo, vea, es tremendo. Antes de golpear a otro, es mejor que se golpee usted mismo. Nunca hable de otro, así sea verdad, porque es chisme. Y si es mentira, es calumnia. Traguémonos mejor la lengua y veremos que nos amarga. Y vemos que nos tragamos un litro de veneno. Es mejor. Mire, solo dice la Biblia, golpeo mi propio cuerpo. Porque es fácil golpear a otro. Es fácil condenar a otro. Es fácil juzgar a otro, ¿verdad que sí? Pero cuando tenemos que vernos en el espejo de la palabra, entonces queremos que Dios no nos mire las barbaridades que hacemos y que decimos. No sea que habiendo heraldo para muchos, ¿quién sí que es heraldo? El que lleva la bandera adelante. O sea, en otras palabras, no sea que yo lleve a otros al cielo y yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo traiga gente a Cristo, pero cuando suene la trompeta yo me quede. ¿Por qué? Porque nunca me dispuse a quitar los palos secos, las piedras, nunca quise meterme en el arado. ¿Tú sabes cuál es el arado? El ayuno, la oración, levantarse de madrugada, leer la Biblia, dejar de tragar tanto. Entonces dice así, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es eliminado? Mira, apartado, anulado, no reconocido. Como dice el Señor. Ahora aquí dice, ahora ¿por qué? ¿Por qué necesitamos eso? Porque la gente generalmente vive del pasado. No, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando yo predicaba, cuando todo era el pasado. Si nosotros tuvimos un avivamiento ayer, necesitamos uno hoy, y más que nunca. Porque dice la Biblia que en los últimos días Dios enviaría su Espíritu sobre toda carne para avivar al pueblo del Señor. Pero yo quiero más o menos decirle algo aquí. Nosotros necesitamos hoy un avivamiento. Lo necesitamos. ¿Por qué? Pero para ese avivamiento tenemos que trabajar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente no somos un jardín florido, lo que Dios quiere. Todavía tenemos espinas, todavía tenemos malas mañas, todavía tenemos mal carácter, todavía tenemos chisme, todavía nos gusta oír lo que no nos interesa, hablar lo que no debemos. Todavía nos gusta hacer cosas que sabemos que a Dios le desagrada. Por eso necesitamos el arado. Nosotros mismos, el rastrillo. ¿Se llama rastrillo aquí? Una cosa ahí de hierro. Bueno, rastrillo, yo no sé cómo llamen aquí. Eso mismo. Entonces, porque precisamente no somos nosotros lo que Dios quiere. Todavía Dios está trabajando en nosotros. Entonces, porque nuestra vida no es... O sea, tenemos que abrir los ojos nosotros mismos. Porque todavía nosotros tenemos en nuestro corazón terreno seco y feo que tenemos que trabajar. A veces que estamos muy seditas, hojitas verdes, pero cuando viene un momento duro se nos salen los terrones secos.
Este es el problema. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que destruye el terror? El agua, mi hermano. ¿Y qué es el agua? El espíritu. Bueno, en Levítico capítulo 25, versículos 3 y 4, no lo busquen, que tampoco lo van a encontrar en esa Biblia. En esa Biblia no tienen a Levítico. Dice, 6 años sembrarás tu tierra. 6 años. Y 6 años podarás tu viña. Y recogerás su fruto. O sea que el que trabaja tiene fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. 6 años vas a trabajar tu tierra, pero el 7º año dejará que la tierra repose. Hermano, vea, yo no estoy hablando del día de reposo, pero a Dios le agrada que la gente repose. Hay gente que se acuesta con los pies hinchados, todo revolcado y no hizo nada positivo, por lo menos para Dios. Se acuestan estraginados. Necesitamos reposo. Cuando una mente está reposada, puede tomar una buena decisión. Ahora, eso se conoce como el año de reposo de la tierra según la Biblia. Y en esos 6 años de trabajo, la tierra fue movida y removida. Pero, oiga bien, durante ese otro año, el 7º año, la tierra no se trabajaba. Y como no se trabajaba, la tierra se endurecía. Y con un año sin trabajar la tierra se pone dura. ¿Y sabe qué pasa? Como se pone dura la tierra, ahora tiene que trabajar más duro que antes. No podemos dar reposo. Porque si tú dejas de trabajar tu tierra, claro, esto te lo estoy diciendo yo aquí, tú te vas a dar cuenta que ya para ayunar mediodía te va a costar. Mediodía, que yo no sé quién inventó eso, te va a costar. Gloria a Dios, ya. ¿Me están entendiendo, verdad? Yo quiero que me entiendan. Entonces, durante ese año de reposo, obviamente la tierra se compactaba, se ponía dura. Y ese terreno se volvía casi imposible de trabajarlo, precisamente porque estaba más duro que los otros 6 años que de continuo se removía. La tierra no dejaba que se endureciera la tierra. Este es mi trabajo, este es mi consejo hoy. Mi consejo es: no dejes que tu tierra se endurezca. No dejes que tu corazón se endurezca. Y muchas veces nos endurecemos contra Dios, además de endurecernos con las personas y hasta con Dios. Y yo conozco personas que están molestas con Dios y están bravas con Dios. Entonces, por no trabajar ese año, por no arar la tierra, se puso duro. Ese es el terreno que debemos trabajar. ¿Que por qué? Por la conformidad, por la negligencia, por no trabajar en nosotros continuamente, entonces se endurece y nos cuesta ahora. Bueno, ahora, ¿qué quiero decir yo? ¿Queremos un avivamiento? Pues entonces nuestro huerto, nuestro corazón tiene que ser arado, trabajado. ¿Por qué? Porque no es fácil arar en uno mismo, pero es necesario, es determinante para el creyente. Y a lo mejor no va a resultar fácil arar a otros, pero cuando tenemos que arar en nosotros, ahí es donde está el problema. Entonces tenemos que trabajar en nosotros mismos. Amén, hermano, en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando Dios ve que una tierra está arada, está surcada? El arado provoca la lluvia de Dios. Cuando tú aras en ti y te haces surco y quitas todo el piedrero y todas esas cosas que a Dios no le agrada, créelo que va a enviar Dios lluvia sobre tu vida. Amén, hermano. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Entonces, cuando Dios nos envía su lluvia, nosotros la absorbemos, la digerimos, la disfrutamos. Y entonces va a haber, ¿qué va a pasar cuando cae mucha lluvia? Sobre el terreno va a haber mucho fruto. Y Juan capítulo 15, versículo
8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces es necesario ese arado en nosotros, ese trabajo duro. Es un proceso doloroso, duele. Arar en uno duele, pero lo necesitamos si queremos un avivamiento. Por ejemplo, el maíz. ¿Usted sabe qué hace con el maíz? Lo muelen. Primero lo tuestan y después lo muelen. ¿Para qué? Para que puedan tener harina. Porque nadie va a tener harina con el grano entero. Tiene que trillarlo, tiene que molerlo. Amén. Son triturados esos granos para que puedan dar esa harina. Al igual, hermano, el aceite de oliva, que es tan importante en el servicio de Dios, pero también en la casa. El aceite de oliva es el más sano, pero si no lo trituran no sale el aceite. O sea que Dios, el trabajo, el proceso es doloroso, pero da fruto de gloria después. Les va a doler quizás a mucha gente apartarse de una mala relación, de un gran amigo o de amiga. Les va a doler. Y va a durar en Guayabá unos días llorándose, pero después va a entender que valió la pena cambiar algo pasajero por el aceite de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Óigame, Dios rompe o Dios quebranta para poder bendecir. Le explico. Él tomó 5 panes y 2 peces. Juan capítulo 6. Levantó el pan al cielo y la miraba, y después que oró a Dios, le dio gracias, partió el pan y lo repartió. Y comieron 5,000 varones de 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué hizo el Señor? Partió el pan. Si Él no lo parte, no se multiplica. Dios tiene que romperlo para podernos bendecir. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 11. Entonces, para poder obtener el pan se requiere un proceso. Primero, Dios te tiene que arrancar de algún lugar donde no te conviene estar. Después, te cocina, te mete fuego. ¿Cuánto le gusta que le metan fuego? Y después que sale del horno de Dios y dice, ya, gracias a Dios. ¿Sabes qué viene después? Métete en el trillo. Entonces te muelen. Dice la Biblia que Jesús fue molido por nuestro pecado. Isaías 53. Y después te amasa, te vuelve a meter en la candela para hacer pan. Y eso se llama paciencia. Eso se llama paciencia. Por ejemplo, los cántaros de Gedeón, si él no los quiebra, no sale la luz que estaba dentro del cántaro. Tenemos que quebrarnos. Jueces capítulo 7, versículo 10. Dios quebrantó a Moisés. Moisés era el próximo rey de Egipto. Y Dios lo quebrantó en el desierto y lo convirtió en el libertador de Israel. Él prefirió caminar con su pueblo en el desierto que estar sentado en un trono de un país extraño. Óigame, este mundo es extraño para nosotros. El diablo te va a presentar tronos, pero no te sientes en los tronos del mundo porque son temporales. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Fíjate, Eliseo era un empresario de la tierra. Primera de Reyes 19 en adelante. Pero él prefirió abandonar la tierra, su arado, su ganado, su familia, irse a servir a Dios y servir al profeta Elías. No era fácil. Un profeta vestido como un cavernícola, no había lujos, porque la gente piensa que los ministerios es lujo, billete y quitarle dinero a la gente. Y cuando él oraba y caía candela, mataba y quemaba a la gente. O sea que, para que usted sepa, que los ministerios, muchas veces Dios nos va a poner con gente difícil, pero eso es gente donde nos vamos a formar. Porque si Eliseo no está con Elías, nunca hubiera tenido el carácter para hacer lo que hizo. Somos gente guerrera. Amén. Amén. Mira, incluso Pedro, Juan, Santiago y Andrés, ellos tenían una flota pesquera, ellos estaban cómodos, ellos estaban bien en su barca, pero Dios los llamó. Y cuando Jesús los llamó, quebrantó su negocio para que se metieran en los negocios del rey, en los negocios de su padre. Los convirtió de empresarios del mar a discípulos de Jesucristo.
Para aceptar esto, hay que dejarse quebrar. Hay gente que no se dejan quebrar por el Señor. Y Dios va a tener que darle un mandarriazo por la cabeza. Porque están duros. Aleluya, bendito sea. E incluso Job fue quebrantado. Dios le quitó todo. Y después dijo, de oídas te había oído. Ahora mis ojos han visto a Jehová. Verdaderamente te conocí. No lo conoció en la opulencia. Lo conoció en el desastre. Lo conoció en la prueba. Pero recibió 3 veces más de lo que había perdido. Con Dios siempre se gana. Gloria a Dios para siempre, bendito sea Dios. Job capítulo 5, 17 y 18 dice así. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere y su mano sana. Cuando nosotros estamos preparando el terreno, ¿lo estamos preparando para qué? Para un avivamiento. Ahora, avivamiento tiene que ver con fuego. Tiene que ver con fuego. ¿Qué significa avivar? Soplar sobre unos tizones que ya se apagaron, pero todavía están rojos. Todavía tienen chance, tienen la esperanza de volverse a encender. Eso es lo que quiere decir. Cuando digo, Señor, yo quiero un avivamiento, es porque yo estoy reconociendo que se me fue el fuego y necesitamos que Dios vuelva a avivar el fuego en mi vida. Entonces el avivamiento, le repito, tiene que ver con fuego. Tiene que ver con soplar sobre los tizones que se apagaron para volverlos a encender. Necesitamos volvernos a encender, hermano. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 11, Jesús lo dijo, pronto seré bautizado con el Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Amén. Ahora, ¿dónde comienza el avivamiento? Comienza en el corazón. Esdras capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. Lo voy a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, bueno, que se avivara y que restauraran en la casa de Dios. Si no hay avivamiento, no hay ánimo para restaurar, hermano. Y el versículo 5 dice así, entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová. Versículo 5 dice que Dios despertó el espíritu de unos líderes para poder edificar. Tenemos que abrir el corazón para que haya avivamiento. Salmo 84:2 dice así, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Óigame, el corazón avivado. Necesitamos el avivamiento en el corazón, ¿sí? 2 cosas quiero decir para terminar. Para un avivamiento tenemos que estar en el lugar correcto. En un lugar espiritual, un ambiente espiritual, hermano. En Hechos capítulo 2 descendió el Espíritu y avivó el pueblo y fueron repartidas lenguas de fuego porque ellos estaban en un lugar de avivamiento, estaban en un lugar espiritual, estaban en un lugar adecuado para que el Espíritu Santo hiciera lo que hizo. ¿Usted cree que si yo no estoy en el lugar correcto o no me comporto como Dios quiere, el Espíritu Santo no puede hacer nada en mí? Es más, yo le voy a decir por qué pasó eso ahí. Porque allí en Hechos capítulo 2 era que se estaba construyendo el templo espiritual de Cristo. Porque antes el templo era de piedra. Ahí fue donde nació la iglesia de Cristo, el día de Pentecostés. Amén. Primera de Pedro 2, 4 y 5 habla de que nosotros somos piedra viva, edificado por el Espíritu Santo como templo de Dios. En la cueva de Adulán, dice la Biblia en 1 Samuel 22:1, que ahí llegaron todos los hermanos de David y entraron en esa cueva y allí el Espíritu Santo descendió sobre ellos y los convirtió en los valientes en el ejército de David. Eran despreciados, enfermos, endeudados. Y cuando llegaron a la cueva de Adulán, el Espíritu Santo los convirtió en el ejército de valientes de David. Es necesario el desierto. En el desierto Dios trabajó a Moisés y avivó su corazón y lo transformó en el hombre más manso de toda la tierra. Y fue el hombre que vio a Dios cara a cara. Nadie más lo ha visto. Recibió las tablas de la ley. Sin avivamiento usted no lee ni la Biblia. Le pesa la Biblia. ¿Quién trae el avivamiento a la vida? A los pueblos. El Espíritu Santo de Dios es quien trae el avivamiento. Amén.
En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque todo estaba desordenado y vacío. Donde hay desorden, el Espíritu se mueve para traer orden. Donde hay vacío, el Espíritu Santo se mueve para llenar. Amén, hermano querido. Primera Tesalonicenses 5:19 concluye aquí. Póngase en pie. Dice, no apaguéis al Espíritu. Hermano, nosotros podemos apagar al Espíritu con la desobediencia, con la recurrencia, con la reincidencia en el mismo pecado. Que Dios tiene que todos los días en el mismo macán, con ese mismo macán todos los días. Porque Dios está cansado de que somos unos viejos y que Dios tiene que tratarnos como si fuéramos unas niñas. Tenemos que respetar a Dios, tenemos que madurar. Así que el Espíritu Santo se contrita cuando desobedecemos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no amamos a Jesucristo. Se contrita el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, porque yo sé, Padre mío, que tú has hablado a nuestros corazones. Te doy gracias porque tú nos has hablado, Señor. Te doy gracias por esta palabra, porque tú nos has enviado a trabajar nuestro terreno, a trabajar nuestros corazones, a trabajar nuestras vidas, a meter, Señor, el arado en nosotros y no en los demás, a golpear nuestro propio cuerpo y no el cuerpo del hermano, del vecino, del prójimo. Ayúdanos, Padre, a golpear nuestro propio cuerpo y aprender, Señor, de ti. Y que nosotros, Padre mío, nos juzguemos a nosotros mismos para que no seamos condenados con el mundo. Señor, yo te pido que tu palabra quede sembrada en lo profundo de nuestros corazones y que nosotros podamos ser preparados como terreno ya para el gran avivamiento final, para que tu Espíritu Santo sea movido en todos estos pueblos y esperemos la venida de tu Hijo Jesucristo.